Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Habla en lenguas y otro presume de virtud, y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte, ¿y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Buen día, estimados hermanos y amigos. En esta ocasión quisiera que leyéramos, con la ayuda de Dios, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una vez más, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oremos.
Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos de la iluminación de tu Santo Espíritu, de tal manera que podamos entender tu palabra, pero sobre todo podamos ponerla por obra. Ilumínanos, Dios, al creer que tú lo harás conforme a tus promesas. En tus manos encomiendo mi vida, para que me uses como fiel transmisor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hoy quiero hablarles acerca de 4 consecuencias trágicas del sueño. El sueño es algo vital y necesario también para nuestro cuerpo, para reponer nuestras fuerzas y para obtener descanso. Sin embargo, cuando hablamos del sueño espiritual, vemos que hay muchas consecuencias que pueden ser trágicas para nuestras vidas. Por eso, a través de esta enseñanza, veremos acerca de estas consecuencias trágicas. Veremos a través de algunos ejemplos en lo material, pero sobre todo en lo espiritual. En primer lugar, el caso del perezoso, que nos habla de la tragedia de vivir en pobreza. Dice Proverbios capítulo 6, versos 9 al 11. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Sabemos que el sueño y la pereza en cierta manera son sinónimos. Cuando una persona da rienda suelta al descanso, a la pereza, a la flojera, a la holgazanería, entonces su vida se ve falta de productividad, no desea trabajar, y entonces es una persona que propicia que la pobreza venga a su vida. Es por demás y es infructuoso que una persona en esa condición se queje de que no tiene dinero o que Dios permite que viva en la pobreza, siendo que no es así, ya que su falta de diligencia, de echarle ganas en la vida y buscar el pan cotidiano, lo lleva a esa terrible condición de vivir en pobreza. Lo que tiene que hacer una persona en esta condición es levantarse, madrugar, trabajar, esforzarse, de tal manera que pueda sacar adelante a su familia y también a ella misma. Hay otros ejemplos de cómo la pereza nos lleva a una condición de desgracia. Dice la Escritura en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí encontramos la historia del profeta Jonás, historia muy conocida por todos nosotros, de cómo el Señor envió a Jonás a predicar a la tierra de Nínive, pero él tomó una nave para irse a Tarsis. Se había desatado una grande tormenta y dice la Escritura que aún los paganos, cada uno clamaba a su Dios con minúscula, y sin embargo, el que conocía al Dios vivo y verdadero se había echado a dormir. Dice el verso 6, y el patrón o el capitán de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es una vergüenza que los hijos de Dios, en lugar de esforzarse por madrugar, para orar, para clamar, para ayunar, para suplicar al Señor misericordia, sobre todo por la situación tan difícil que estamos pasando, en lugar de ser vigilante, en lugar de velar en oración, los cristianos están durmiendo. Dice en Jonás 1, verso 7, los marineros dijeron cada uno a su compañero: echemos suerte para saber por quién ha venido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Verso 8,
Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? El cristiano, por más que quiera, no podrá ocultar su verdadera identidad. Dice en el verso 9, él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová, por lo que les había contado. El verso 11, y le dijeron: ¿qué te haremos para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba a más y se embravecía. Las causas por las cuales suceden las tragedias, las desgracias, Dios las sabe. Y en muchas ocasiones, en medio de estas tragedias, de estas desgracias, el Hijo de Dios tiene que levantarse para clamar a Dios, para ponerse en la brecha, para interceder de tal manera que Dios pueda tener misericordia de la humanidad. Pero lamentablemente muchos se encuentran en un sueño espiritual tan pesado que aún pueden llegar a perecer junto con los paganos. Dice el verso número 12: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad. Amado hermano y amigo que me estás escuchando, en muchas ocasiones Dios permite los problemas, las luchas, las dificultades, porque Él tiene un plan de mostrar su poder y su gloria, interviniendo milagrosa y maravillosamente en medio de esas circunstancias. Sin embargo, Dios no lo hará si no se levanta uno de sus hijos, uno que lo conozca, uno que clame, uno que invoque, uno que pida a Dios misericordia. Y quiero decirte que ese cristiano o esa cristiana puedes ser tú y yo, de tal manera que podamos alcanzar la misericordia delante de Dios. Pero es necesario levantarse de ese sueño para obtener la victoria en el nombre de Jesús. Encontramos también otra tragedia del sueño material y espiritual en el ejemplo de Pedro, la tragedia de negar al Maestro. Damos lectura en San Marcos capítulo 14, verso 37. Y Jesús vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dice: dormid ya y descansad. Basta, la hora es venida. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí el que me entrega está cerca. Es conocida de todos nosotros la historia del apóstol Pedro, de cómo tenía un carácter voluble y volátil, de tal manera que en muchas ocasiones se volvía atrevido y en otras se acobardaba. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo, yendo a orar al huerto de Getsemaní en el Monte de las Olivas, se enfrentaba el Señor a la crisis más difícil de su vida y de su ministerio. Hablando humanamente, les pidió apoyo a Pedro, a Juan y a Jacobo, que oraran junto con él. Sin embargo, se dirige de una manera especial a Simón y le dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? ¿Cuáles fueron las causas o los motivos por los cuales el apóstol Pedro posteriormente llegó a negar al Maestro no una, sino 3 veces? Es de entender que el apóstol Pedro le falló a Dios, se acobardó, cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque no oró, porque no veló, porque no clamó, porque no acató el mandamiento que Dios les estaba dando de velar y orar para que no entraran en tentación. Sin embargo, él se dejó dominar por el sueño a tal grado
que durmió por 3 ocasiones. Hermanos, debemos estar alertas. El diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Estamos rodeados de tentaciones y estamos revestidos de este cuerpo lleno de flaquezas. Es por eso necesario obedecer el mandato del Maestro, que debemos velar y orar. No demos rienda suelta al sueño, no nos durmamos en nuestros laureles, nos confiemos falsamente en nuestra capacidad de que podamos decir que tenemos autocontrol y que cuando venga la tentación la podremos vencer. Realmente nadie es fuerte ni poderoso frente a la tentación, sino solamente con la ayuda de Dios. Y para obtener la ayuda de Dios debemos velar y también orar. Aquí encontramos otro ejemplo de la tragedia del sueño espiritual o material, el caso de Eutiquio, la tragedia de caer y morir. En Hechos capítulo 20, verso 9 dice: y el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutiquio. Y como Pablo continuaba hablando, Eutiquio fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. No es malo escuchar la palabra de Dios, ni tampoco es malo o tan malo, ¿verdad?, que en ocasiones llegue a alargarse el horario del culto. Lo que es malo es poner en riesgo nuestras vidas. Esto solamente es un ejemplo en lo material. Hay quienes ponen en riesgo su vida, como en el caso de Eutiquio. Cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Por supuesto que ahí no terminó la historia, sino que el apóstol Pablo fue hasta donde estaba este muchacho que había caído, y con un milagro poderoso de parte de Dios lo resucitó. Pero la enseñanza espiritual que sacamos de este ejemplo es que nosotros mismos no debemos de poner en riesgo nuestras vidas. Debemos asegurarnos que estamos en un lugar fijo, en un lugar estable. Debemos asegurarnos de que no corremos peligro nosotros y nuestra familia. No le juguemos al Superman. No pongamos en riesgo nuestra vida espiritual. Amado hermano y amigo que me estás escuchando, si tú ya conoces de la palabra de Dios, asegura tu vida en Cristo Jesús. Si no eres bautizado, bautízate. Si estás fuera de tu lugar, busca la restauración. Si has ofendido a alguien, pídele disculpas, reconcíliate. No dejes en una forma divagante, ¿verdad?, o de riesgo tu vida espiritual. Hoy que todavía tienes vida, ponte a cuentas con el Señor. No los dejes para el día del mañana. Suponte que Eutiquio no hubiera estado bien con Dios y hubiese muerto entonces en una forma instantánea. Si él no estaba a cuentas con Dios, hubiera muerto en sus delitos y pecados. Pero por eso el Señor nos habla en este mensaje, para que nosotros nos despertemos del sueño espiritual y podamos entregarnos a Cristo y ser salvos, y así obtener la esperanza de la vida eterna. Un ejemplo más: las vírgenes imprudentes o la tragedia de quedarse a la grande tribulación. Este pasaje de la Escritura es mejor conocido como la parábola de las 10 vírgenes, y lo encontramos en San Mateo 25, versos 1 al 13. Dice a la letra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esta parábola nos habla en una forma específica acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que es necesario que estemos preparados espiritualmente. Sobre todo, hacemos énfasis en esto sobre la parábola. Nos habla de la preparación que debemos tener como cristianos, que nuestra lámpara debe de estar encendida, pero que también debemos estar llenos del Espíritu Santo que representa el aceite. Vemos la grande diferencia entre las vírgenes prudentes y las imprudentes.
Las vírgenes prudentes representan a aquellos cristianos que están preparados y que se esfuerzan espiritualmente por estar cada día más agradables ante la presencia de Dios, que se preocupan por estar llenos del Espíritu Santo, que se gozan en la presencia del Señor y que representan una iglesia ardiente y ferviente sirviendo al Señor. Sin embargo, las vírgenes imprudentes representan a aquellos cristianos que solo se conforman quizás con ser salvos. Sin embargo, descuidan su vida espiritual y no buscan la llenura del Espíritu Santo. Es más, la llenura del Espíritu Santo les parece algo quizás exagerado, fanático, estrafalario. Ellos piensan que con sus propias fuerzas pueden vivir la vida cristiana y esperar de esta manera al Señor Jesucristo. Pero veamos lo que dice en San Mateo también en esta lectura, el verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hay personas que quieren resolver los problemas a última hora. Hay personas que dicen: antes de que me muera, un buen arrepentimiento y me voy al cielo. O hay personas que también dicen: Cristo todavía tarda en venir, pero antes de que Él venga, yo me voy a poner a cuentas con Él y estoy segura que me voy a ir al cielo. Sin embargo, en muchas ocasiones no nos damos cuenta que la venida de Cristo Jesús va a ser en una forma súbita. Es más, Dios la compara como el ladrón en la noche, que si alguien supiera a qué horas viene el ladrón, velaría. Sin embargo, va a ser algo sorpresivo, de tal manera que muchos no tendrán tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Por eso, en esta hora, a través de este mensaje, Dios quiere darnos una voz de alerta. Este clamor de medianoche es algo que se grita, que se clama, que se escucha en una forma escandalosa. Es ese clamor de medianoche, la predicación del Evangelio, de tal manera que aquellos que están durmiendo puedan despertar. Y vemos que aunque las vírgenes prudentes también cabecearon y durmieron, pero ellas estaban preparadas espiritualmente. Así es que pudieron recibir al esposo y entraron a las bodas. Sin embargo, aquellas mujeres que no tenían aceite en sus lámparas tuvieron que correr en ese momento. Y mientras se preparaban, y mientras iban, y mientras corrían para tratar de remediar las cosas, dice la Escritura que las vírgenes prudentes entraron y también el novio y se cerraron las puertas. Hoy las puertas están abiertas, las puertas del cielo, las puertas de la salvación, las puertas de la esperanza y de la vida eterna. Pero llegará el momento en que se cerrarán esas puertas y ya no habrá más solución, ya no habrá más esperanza. Por eso es necesario que hoy recibas a Cristo como tu Salvador, te pongas a cuentas con el Señor, te arrepientas de tus pecados y te avives con el fuego del Espíritu Santo. Es necesario que tu lámpara tenga aceite. Es necesario que seas ungido con el Espíritu de nuestro Dios, porque si no, mañana será demasiado tarde. Es por ello que el Señor nos da esta voz de alerta, una exhortación para despertar. Dice la Escritura en Efesios capítulo 5, verso 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sería una vergüenza que como Jonás, en medio de esta contingencia, en medio de estos últimos tiempos, en medio de estas crisis que estamos viviendo, el cristiano esté durmiendo y los paganos estén rezando. El cristiano esté durmiendo y los que no conocen a Dios estén invocando a sus ídolos. El cristiano que conoce la palabra de Dios y también las profecías esté durmiendo espiritualmente y los que no conocen a Dios estén en medio de su ignorancia tratando de buscar una solución espiritual. Es necesario despertarnos de ese sueño espiritual, hermanos. También, si nosotros, igual que Pedro, en lugar de orar, en lugar de esforzarnos, nos dormimos espiritualmente, seremos presa fácil del enemigo,
Por eso no somos fuertes frente a las tentaciones y entonces estaríamos en riesgo de negar al Señor Jesucristo y también perder nuestra salvación. Porque acordémonos que dice el Señor Jesús que si nosotros le negáramos delante de los hombres, Él también nos negará delante de su Padre y de sus santos ángeles. Despertemos, hermanos, esforcémonos, doblemos rodilla, clamemos al Señor. Si es necesario, aún también de madrugada, busquemos al Señor. Porque dice el Señor en su palabra, yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. Es necesario que busquemos a Dios y no nos durmamos como Eutiquio, poniendo en riesgo su propia vida. Por eso son las caídas espirituales. Por eso es el letargo espiritual que tienen muchos cristianos que mueren espiritualmente. Es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte, que clamemos a Dios, que invoquemos su nombre, que nos mantengamos despiertos, leyendo su palabra, orando, ayunando y caminando en este camino que el Señor nos ha trazado. Pero la desgracia más grande sería que a causa de nuestro sueño y nuestra pereza espiritual nos quedemos a sufrir a la grande tribulación, como aquellas vírgenes imprudentes que no teniendo aceite en sus lámparas se quedaron fuera de las bodas. Un dato curioso, ¿sabías que durante los 3 años y medio de la grande tribulación que habrá sobre la faz de la tierra, al mismo tiempo y en forma paralela, habrá unas fiestas, las bodas del Cordero, que durarán 3 años y medio en el reino de los cielos? Entonces la pregunta es esta: ¿dónde quieres estar? ¿Sufriendo en la grande tribulación 3 años y medio o gozando en el reino de los cielos 3 años y medio de esa grande celebración que serán las bodas del Cordero? La decisión es tuya. Quiero que veas esto que estoy poniendo aquí al frente. Y dice de la siguiente manera esta gráfica: el diablo nunca está demasiado ocupado para dejar de mecer la cuna de un cristiano adormecido. Y ahí vemos la cuna que dice cristiano y adentro el cristiano, pero es Satanás el que la está meciendo. Es Satanás el que te hace sentir confiado, que no pasa nada. Es Satanás el que te hace sentir que estás bien espiritualmente cuando en realidad estás mal y estás perdido. Es el enemigo de nuestras almas el que te engaña diciéndote que mañana puedes ser salvo, que falta mucho tiempo para que Cristo venga. Pero es Cristo el que te alerta y el que te dice: levántate, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El tiempo se acaba, hermanos. Despierta, el tiempo se acaba. Las señales están cumplidas, ahora en una forma más intensa. Pudiéramos decir que temblores siempre ha habido en la historia de la humanidad, pero ahora son más intensos y más continuos. También pudiéramos decir que plagas y enfermedades siempre ha habido en la historia de la humanidad, sí, pero ahora las plagas son más fuertes, más intensas, más peligrosas, más letales, más mortales y sobre todo en una forma mundial, como es el caso del COVID o coronavirus. Es necesario despertar espiritualmente, hermanos. Si no despertamos a través de estas circunstancias, a través de estas señales de la venida de Cristo, entonces lamentablemente yo siento que nada podrá despertarnos. Iglesia de Cristo, despierta. Cristo viene pronto. Levantémonos. Solamente falta oír el toque de la final trompeta. Es necesario, como dicen los jóvenes, ponernos las pilas, despertarnos de ese letargo espiritual, sacudirnos el polvo del pecado, de la miseria y ponernos a cuentas con Dios. Es necesario que busquemos a Dios de todo corazón. Él viene por una iglesia que está despierta, que está viva, que es ardiente, que es ferviente. No viene por una iglesia dormida, no viene por una iglesia tibia, no viene por una iglesia que ha perdido su primer amor, no viene por una iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerta. No, viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo, de la mollera de la cabeza a la planta de los pies. Viene por una iglesia que está llena de los frutos y de los dones del Espíritu Santo, que alaba y glorifica a Dios
Dios de todo su corazón. Esa es la iglesia que Cristo viene a arrebatar. Amado hermano, amigo, nos queda poco tiempo, aún quizás escuchando este mensaje a través de la internet. Cristo de repente puede venir. Puede venir a la medianoche o al amanecer, pero el Señor dice en su palabra, a la hora que menos pensáis, el Hijo de Dios vendrá. Déjame hacer una oración para terminar y ojalá que este mensaje haya tocado tu corazón. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que tengas misericordia de cada uno de los que hemos visto y oído este mensaje. Que tengas misericordia, Señor, de todos los que estamos viviendo en este tiempo y que las señales de tu venida están cumplidas. Entonces cada uno pueda hacer el propósito de arrepentirse, de consagrarse y de estar preparado para ir al encuentro contigo. Quítanos, Señor, el sueño espiritual y que estemos alertas, velando y orando en todo tiempo, porque tu venida está cada día más cerca. Creyendo que nos escuchas, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sigan compartiendo estos videos y preparémonos. Maranata, Cristo viene. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? No pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan